Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa pillara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la pillara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Tras cruzar a la otra orilla del lago, te salen al encuentro 2 hombres que estaban poseídos. Estos endemoniados vivían entre los sepulcros y eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Tú, sin embargo, no tuviste miedo de ellos mientras veías cómo se te acercaban. Si yo hubiera estado allí, Jesús, probablemente habría salido corriendo muerto de miedo. Es un mundo que desconozco, aunque sé que es real. El demonio está activo entre los hombres y algunos le abren la puerta. Debería tener miedo, pero a la vez tu presente y amistad me deberían dar paz, porque cuando tú estás conmigo y yo contigo, cuando vivo por la gracia esa amistad estrecha contigo, estoy literalmente poseído por Dios. ¿Qué puedo temer si tú estás en mí y yo en ti? Ni siquiera la fuerza del mal puede contigo, porque tú eres el creador de todo. Estando junto a ti, estoy bajo la protección total del escudo inmortal. Estos endemoniados te tenían tanto respeto y conocían tu autoridad que te pidieron que los enviases a una pillara de cerdos que había en el lugar. Tú accediste a su petición. Y saliendo de los hombres entraron en los cerdos, y éstos se precipitaron en el lago por un despeñadero. Hasta los demonios te obedecen, Jesús. Todo está sometido a tu poder. Pero en el mundo en el que vivo, parece al revés. La fuerza del mal, del demonio, van tomando más poder cada día. Como que nuestra libertad nos lleva a tomar malas elecciones. Y así va ganando terreno ante tu poder. Y que pronto se nos olvida que una palabra tuya es suficiente para mandar salir a cualquier demonio. La amistad contigo puede más que el poder del enemigo. Buscamos la felicidad en lo exótico, en lugares nuevos que, sin embargo, han sido contaminados por el mal. No te conocemos y por eso te abandonamos, porque no nos convences. No nos llenas porque ni siquiera te hemos dejado actuar en nuestra vida. Te vemos como un muro que limita nuestra libertad y preferimos vivir en un mundo amplio, sin límites, lleno de placer y de vacío. Elegirte a ti es ser poseído por tu amor y vivir en paz. Elegir el mal es vivir cada día buscando una dosis más para poder vivir en una felicidad aparente que en el fondo nos llena de tristeza y morimos ahogados, como esos cerdos. Ayúdame, Jesús, a descubrir la felicidad plena de tu amistad para que entres en mí y nunca me dejes. Como propósito te invito en oración a analizar cómo va tu amistad con Jesús y comprometerte a que crezca, sea mejorando tu oración, acudiendo más a misa, o haciéndote otro propósito para realmente crecer en esa posesión de Dios.
Hoy quisiera pedir de un modo especial, y les pido que se unan también a esta oración mía, por todas aquellas personas que, buscando algo espiritual, se han encontrado cerca del poder del mal, han acudido a brujas, han vivido experiencias negativas de ese mundo espiritual, pero no el querido por Dios, sino ese otro mundo espiritual del mal. Personas que han sido marcadas, personas que, por desgracia, nunca se encontraron con Jesús. Pidamos para que vuelvan al camino, sobre todo a través de nuestro ejemplo. Que María nos alcance esta petición de hoy. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Queridos hermanos, en este día miércoles hemos escuchado la palabra de Dios a partir del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículos 28 al 34. El texto sagrado nos muestra cómo Jesús llega a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, y allí salieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces, dice el Evangelio, que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, hijos de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor, escuchando a los propios demonios, cumple lo que ellos le piden. Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Lo hace el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Lo hace aquel que envía a los demonios al mismísimo infierno, aquel que lo va a vencer con el sacrificio de la cruz, pero de manera anticipada manifiesta su poder y su divinidad en este milagro. Es el Señor el que lleva adelante este exorcismo para devolver la paz a aquellos hombres que no la tienen, para que también los que contemplan el accionar del Hijo de Dios crean. Y llama la atención que algunos prefieren que Cristo se vaya. Los ha liberado, les ha mostrado cómo también el poder sobrenatural del maligno perturba a los hombres, quitándoles la paz, robándoles o buscando robarles el alma. Hoy también en nuestro tiempo necesitamos creer en Dios, invocar al nombre del Señor para que los demonios dejen en paz a las almas, salgan de nuestras realidades, llámense nuestros trabajos, nuestras relaciones que a veces llaman la atención poderosamente porque no son sanas, como también de tantas realidades y vericuetos donde el maligno como la serpiente busca escabullirse. Pero Cristo aparece. Cristo y María le pisan la cabeza a Satanás y a sus secuaces. Hoy le pidamos al Señor la gracia de la liberación por todos aquellos que están atormentados, que el Señor expulse con su divino poder y junto a San Miguel Arcángel a todos aquellos demonios que perturban a las almas, que atentan contra la Madre Iglesia. Hoy, de modo particular, te invito a que recemos también en sufragio por el eterno descanso de tantos sacerdotes que han trabajado en el ministerio del exorcismo. Particularmente pidamos por el Padre Carlos Alejandro Mancuso, sacerdote de la Arquidiócesis de La Plata en Argentina, que murió recientemente, un gran hombre de Dios y un exorcista que trabajó para la liberación de las almas. Y sobre todas las cosas, le pidamos con fe al Señor que con su divino poder nos preserve de las acciones del maligno y sobre todo nos confirme en su amor y en una vida seria de oración y sacramental para bien de nuestras almas y para protección de la Iglesia. Que Dios te bendiga. Amén, a tus órdenes. Mateo 8, del 28 al 34. Endemoniados. Y aparece el término orilla. A lo largo de los años, muchos de mis alumnos jóvenes, especialmente de mis alumnos de la secundaria del colegio, me han preguntado cómo pueden tener una vida como yo tengo, ¿no? Entonces, padre, yo quiero estar como usted acá, porque claro, unos dicen, uy, padre, qué lindo que tiene que ir ahora a Paraguay, o ahora tiene que ir a Uruguay, o aquí o allá. Pero comprendí
que quieren la vida, pero no quieren recorrer el camino. Algunos quieren mi vida sin mis heridas, quieren mi vida sin mis cicatrices. Entonces, no quieren las críticas que me tuve que comer de la gente de la comunidad, el ataque que me tuve que comer de mis pares durante años. Y no ahora, ¿eh? No es que ha habido ataques ahora, no. Tengo 41 años, desde mis 24 años, que desde cuando era un seminarista ya me liquidaban algunos, y hasta lloraba amargamente porque no me querían. Qué infantilismo el mío, ¿eh? Entonces, hay gente que no quiere mi vida, sino la recompensa. Por eso, mira ahora tu vida, porque hay gente que quiere lo que tienes en tu vida, pero ellos no quieren cruzar la otra orilla. Así que no te rehúses en ser la audiencia de tu vida y trabaja por tu propia vida, no por lo que la gente diga o piense. La vida no es para observarla, sino para trabajarla. Y debes ganarte la vida en abundante y en buena ley. Así que aprende a enfrentar tu propia decisión, porque si no estás donde quieres estar, ¿por qué sigues decidiendo quedarte en donde estás? Y aparece gritar. Descubrir cuál es nuestro plan en la vida antes de que la misma se nos acabe, es necesario anunciarlo y acentuarlo. Y David pudo vencer al gigante, pero no porque se puso armaduras sino con su honda, su sandalia y con lo que él sabía utilizar, con lo que se había entrenado en la vida, porque sabía pelear a su modo, a su forma. Pero cuando andamos con las armaduras de otros o de alguien más, se nos termina siendo pesada la misma vida, porque el principio de la sabiduría es reconocer las limitaciones. Incluso al decir, yo para esto no sirvo, eso te evita desgastarte. Por eso siempre te insisto a que tengas un proyecto de vida y por supuesto que Dios puede cambiar tus planes, pero siempre es bueno tener tus proyectos, buscar ese camino, porque determina lo que querés ser. Un plan evita el desgaste y ayuda a que no vivas bajo los gritos de otros. Y por último, el encuentro. Había leído una frase que era muy buena, ¿eh? Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes. Más bien, fíjate dónde está puesto el sol, porque puede ser la sombra que proyecta un enano. Es por ello que mires bien en tu alrededor y no vivas en un infierno con cosas que pueden apuntalarte a vivir en un cielo. Así que date cuenta que los problemas son oportunidades y las batallas son para enfrentarlas, más que tenerles miedo. Te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. Que tengas una hermosa jornada. ¿Qué tal? Buen día, queridos amigos, en este miércoles 1 de julio. Estamos comenzando ya este nuevo mes. Le pidamos a Dios la bendición para este mes también, que es el mes de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. El Evangelio de hoy nos va a traer también la luz y hoy estamos celebrando el día de San Junípero Serra. La cita bíblica que meditamos es Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del agua, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio podemos meditar en primer lugar que más que temer al demonio, porque aparecen estos endemoniados, nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios. Yo diría que hoy en día, por ejemplo, hay mucha gente que vive queriendo saber el futuro. Viven como preocupados por todo esto y entonces acuden al curandero, aquel que les va a adivinar la suerte, el que les va a tirar la carta, el famoso brujo, la bruja. Sin embargo, confiando en Dios,
como va a decir el apóstol Pablo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo Jesús? Porque Dios es siempre fiel y Él sabe muy bien lo que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso tenemos que confiar en el Señor. La importancia es justamente Dios que tiene que reinar en nuestra vida. Pongamos como centro al Señor y no las cosas simplemente pasajeras. Dios le da sentido a nuestra vida. Que el Dios de la vida nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido miércoles. En el Evangelio de este día miércoles escuchamos que cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. El caminar de Jesús con sus discípulos parece lleno de dificultades. Ayer la violencia del mar amenazaba la barca con hundirse. Hoy llegan a la orilla, a tierras paganas, y salen al encuentro 2 endemoniados que se oponen a su llegada. El Señor, que había sanado al leproso, al servidor del centurión romano, a la suegra de Pedro y a tantos otros, ahora libera a estas 2 personas de lo que afecta su vida interior, de lo que obstaculiza toda su vida. Pero también la gente de la ciudad, al ver lo que había ocurrido, van a pedirle a Jesús que se fuera. Probablemente porque vieron más la pérdida económica que significaba la muerte de la piara de cerdos. Para los judíos eran animales impuros, pero en este lugar, en Gadara, había muchos griegos y seguramente sus habitantes no seguían las costumbres religiosas de manera exhaustiva. En definitiva, esta gente también estaba poseída por una codicia material que no les permitía aceptar la presencia de alguien que privilegiara el bien de las personas a costa de la muerte de esos animales. Anunciar a Cristo implica siempre adentrarse en nuevos territorios, donde en principio la fe va a ser rechazada, porque implica cuestionar la comodidad de las costumbres que se han apropiado de las vidas de las personas o tocar determinados intereses que se han apropiado de nosotros. Y recemos juntos esta oración: Señor, sabiendo que tu palabra puede causar rechazo, ayúdame a seguir tu camino, buscando el bien de las personas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Hoy, miércoles 1 de julio, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios?
¿Acaso has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Es muy conocido aquel cuento de un padre y un hijo que, extraviados en un bosque, dieron con una humilde choza donde unos campesinos les brindaron alojamiento. Era una familia cuya única posesión era una vaca de la que obtenían leche y sus derivados para vivir. Y mientras les ofrecían de cenar un vaso de leche con un taco de queso, el papá les pregunta si no cultivan sus tierras, a lo que con un tono conformista responden que no, pues con lo que la vaca les da, les alcanza para sobrevivir. Pasaron allí la noche y antes del amanecer, padre e hijo se despiden para tomar camino de regreso a casa, y ya alejados de la cabaña, se topan con la vaca que pastaba a la orilla de un barranco. El padre le ordenó al chico: hijo, ayúdame a empujar la vaca. Pero papá, replicó el chico, no podemos hacerle eso a estas personas. Es lo único que tienen para sobrevivir. Yo sé lo que te digo, obedece, dijo el padre. Así lo hicieron, la vaca se desbarrancó y murió, y ellos salieron corriendo. Pasaron los años y el muchacho nunca entendió por qué su papá lo obligó a hacer algo tan ruin con la pobre familia que les había brindado hospitalidad. Cuando su padre fallece, el chico, ya convertido en un hombre, regresa a buscar a aquella familia con la intención de compensarlos y quitarse la culpa que lo atormentó por años. Pero cuando volvió al lugar, estaba irreconocible. Ya no era una choza de cartón y lámina, sino un rancho con hectáreas de cultivo, máquinas, ganado, caballerizas. Para su sorpresa, los dueños eran las mismas personas que conocieron, y le contaron que el día en que se les murió la vaca, no les quedó de otra que ponerse a sembrar sus tierras. Les fue muy bien y ahora eran dueños de todo eso. Este relato, tan contado por motivadores, encuentra algunas semejanzas con el pasaje evangélico de hoy, solo que aquí no son vacas, sino puercos, y su final no es tan feliz. El precio por liberar a 2 personas de la legión de demonios que los atormentaban fue dejar que esos espíritus se metieran en una piara de cerdos, que eran el negocio de aquella región. Los 2 individuos fueron liberados, pero la gente del pueblo no fueron a agradecerle a Jesús, sino a pedirle atentamente que se fuera y no regresara. Porque al parecer, ellos sí preferían a sus cerditos que vivir sin la opresión del demonio. ¿Qué tendrá que tirar Dios por el barranco de tu vida? ¿Una vaca o unos cerdos? Las vacas representan esas falsas seguridades que nos mantienen instalados en la mediocridad. La comodidad, el conformismo, el miedo a arriesgar, el así estoy bien. Perderlas puede doler, pero muchas veces es la única forma de descubrir todo lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Los cerdos, en cambio, representan esos apegos de los que no queremos desprendernos aunque nos alejen de Dios. Un vicio, un negocio deshonesto, un pecado de lujuria,
un resentimiento, una relación tóxica, el orgullo, la ambición, la necesidad de controlar o cualquier pecado que hemos aprendido a justificar porque nos deja alguna ganancia. Los habitantes de Gadara prefirieron conservar sus cerdos antes que quedarse con Jesús. Ojalá nosotros no cometamos ese mismo error. No tirar tus vacas compromete tu progreso en esta vida, pero aferrarte a conservar tus puercos pone en peligro tu salvación eterna. Por eso, no lo veas como una renuncia, sino como el precio a pagar para ser libre de lo que crees que te sirve, pero solo te condena. Que tengas un día lleno de bendiciones. En este miércoles recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Parece fácil decir que tenemos que amar más a Jesús, incluso más que a nuestros propios hijos. Es fácil decir que amamos a Dios sobre todas las cosas, de la boca para afuera. Es fácil porque son solo palabras, muchas veces, pero en realidad, obviamente lo difícil, lo verdadero, es que esto se haga realidad y que no sea solo de la boca para afuera. Por eso Jesús también llegó a decir: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero esto no es para atormentarnos, para sentirnos menos o para que sintamos culpa. Cuando Jesús nos pide que lo amemos más, obviamente nos está pidiendo un amor efectivo y afectivo, un amor con acciones y de corazón. Pero esto no se contrapone con el amor humano a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Como vengo diciendo, lo engrandece, lo trasciende, lo ensalza, lo sacraliza, lo hace sobrenatural. ¿Cómo debe darse esto en la vida personal de cada uno de nosotros? Te preguntarás. Bueno, la verdad es que no hay un manual. Eso es lo que cada uno de nosotros debe rezar cada día y discernir. El deseo de Jesús es que lo amemos más, y ese más, ese plus que nos pide, es el que dependerá de la elección de vida de cada uno, de su familia, de su trabajo, de su contexto, pero principalmente de su corazón, que es el motor de todas sus acciones. Se puede amar más a Jesús siendo albañil, carpintero, ama de casa, empresario, deportista, pescador, empleado, estudiante, barrendero, escritor, vendedor, obrero, religioso, sacerdote, joven, niño, adulto o anciano. La vida de los santos son grandes ejemplos de esto que estoy diciendo. ¿Dónde dice Jesús qué es lo que debemos ser en esta vida, qué profesión tener o qué trabajo tener? Nos dijo que lo amemos más, pero no cómo. Por eso esta invitación no es exclusiva para algunos, aunque a algunos les guste hacerlo parecer así. Él se lo pide a todos los que quieran seguirlo, y la condición necesaria es querer, y querer que sea lo principal en nuestra vida, sabiendo que si está Él, todo lo demás de alguna manera se acomodará, todo lo demás se hará por añadidura. En algo del Evangelio de hoy se nos da un indicio, una pista de lo que muchas veces pasa
en este mundo cotidianamente, incluso dentro de nuestra iglesia, la que somos parte, en este mundo donde prima el poder y el dinero por sobre todas las cosas. Sí, Dios es muy bueno, dicen muchos. Jesús es un lindo y atrayente personaje que sana, que cura, pero hoy expulsa demonios. Pero finalmente hasta que de algún modo toca algo que para el mundo tiene valor, o para nosotros, ¿sabes qué cosa? El bolsillo, el dinero. Vamos a la escena de hoy en la que hay varios personajes. Por supuesto que Jesús, los endemoniados, los demonios, los cuidadores y finalmente los pobladores de la ciudad. ¿Qué se esperaría que pase cuando se escucha una buena noticia sobre el bien que se le hizo a algunas personas atormentadas? Lo lógico sería escuchar alegría y agradecimiento. Sin embargo, dice la palabra de hoy que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Sí, lo echaron de la ciudad, incluso después de haber hecho el bien. El sentido común nos indica que muy contentos con lo que había hecho no estaban. ¿Sabes cuál fue el problema de fondo? Los cerdos, en el fondo, la pérdida económica. Es verdad, esos cerdos eran el sustento económico seguramente de muchos. 2 personas liberadas de esos demonios no valían tanto para ellos como los cerdos que se ahogaron en el mar. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos parece extraño? No creamos, esto es más común de lo que imaginamos. Se da continuamente en las estructuras de este mundo que finalmente privilegian el poder y el tener sobre las personas. Somos finalmente números para muchos. Se da en tu trabajo cuando eligen echarte por considerarte un número, se da en un trabajo cuando pueden echarnos injustamente por considerarnos un número, se da cuando alguien prefiere pagar menos a sus empleados para ganar más de lo que su vida le da para gastar, se da cuando un empleado se aprovecha también de la generosidad de su jefe y saca de más y roba, se da cuando se prefiere matar a miles de niños en los vientres de sus madres en vez de enseñar que somos seres creados para amar y que cada uno tiene valor. Se da cuando preferimos no jugarnos por nada y callarnos mientras vemos que otros sufren, mientras nuestra voz podría hacer de este mundo algo un poco más justo. Echamos a Jesús de nuestra ciudad corazón cuando se vuelve incómodo, cuando su amor y su poder de amor nos invita a jugarnos por los que están fuera de la sociedad, como estos 2 endemoniados, pero no nos animamos. Echamos a Jesús de nuestro corazón y de la iglesia cuando preferimos amarlo menos y amar más unos billetes que nos darán un poquito de felicidad pasajera. Echamos a Jesús de nuestra vida cuando vemos corrupción y somos cómplices por conservar nuestro lugar, olvidándonos que la corrupción mata a miles de personas. Amamos menos a Jesús cuando por no perder nuestra posición dejamos que los demás se ahoguen en su posición, como decía San Alberto Hurtado. Amar más a Jesús es concreto y real. Se juega en las decisiones que tenemos que tomar hoy, en este momento, en las decisiones que nos invitan a ser, antes que nada, justos, para después ser caritativos. Estos endemoniados merecían otro lugar, otro trato, mucho más digno. Hay mucha gente en este mundo que merece otra cosa, y antes de ser buenos con ellos, antes de ser caritativos, tenemos que luchar para que reciban lo justo. Es fácil ser bueno y caritativo con lo que nos sobra. Es fácil para los estados hacer asistencialismo o inclusión con el dinero de los demás que no es de ellos. Es fácil dar cosas para parecer mejor por dar algo. Es difícil ser justos. En este mundo vos y yo muchas veces nos sale ser buenos hasta que nos tocan en el bolsillo. Y la fe, Jesús, su amor, tarde o temprano nos toca el bolsillo, la generosidad para aprender a jugarnos por el bien, por la verdad y también por la justicia. Amemos a Jesús no solo de palabra, sino con obras y de corazón. No hagamos como estos pobladores que por mezquinos, por avaros, echaron a Jesús de sus vidas y se perdieron lo mejor. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.
Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio. Iniciamos el mes de julio y seguimos avanzando con la palabra de Dios que nos acompaña cada día del año. Este es un mérito muy especial. El poder escuchar la palabra todos los días se convierte en una virtud, la virtud de la palabra en mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos tus dones, el don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto las lecturas para este día del libro de Amós, capítulo 5. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así dice el Señor Dios del universo: estará con ustedes como pretenden. Odien el mal y amen el bien, instauren el derecho y el tribunal. Tal vez el Señor Dios del universo tenga piedad del resto de José. Aborrezco y rechazo las fiestas de ustedes, dice el Señor. No acepto sus asambleas. Aunque me presenten holocaustos y ofrendas, no me complaceré en ellos, ni miraré las ofrendas pacíficas con novillos cebados. Aparta de mí el estrépito de tus canciones. No quiero escuchar la melodía de tus cítaras. Que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte, Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuanto se agita en los campos. Si tuviera hambre no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. ¿Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículos 28 al 34. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino, y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas.
Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy también el Señor viene a nuestra tierra, como visitó la región de los Gadarenos, estos hombres que estaban endemoniados y que salieron al encuentro de Jesús, habitaban en aquella tierra. ¿Cuántas personas en nuestra región, en nuestra parroquia, en nuestra familia o nosotros mismos podemos estar bajo la influencia del mal y no nos damos cuenta? Y el Señor viene a liberarnos. Hoy el evangelista San Mateo nos muestra un Jesús que viene con autoridad, con poder, que su presencia es tan grande, tan fuerte, tan imponente, que a lo lejos los demonios empiezan a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tenemos que ver contigo? Y el Señor dijo: todo, porque si están oprimiendo a un hijo mío, todo tiene que ver conmigo. Porque con tu vida, con la vida del ser humano, sucede como con los hijos de una madre. Quien se mete con el hijo se mete con la madre. Dios nos defiende, a Dios le importamos. Y todo lo que el enemigo quiera hacer contra ti es contra Dios. Esto fue lo que el salmista quiso expresar en el Salmo 26. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Y es que Dios siempre camina con nosotros y siempre quiere el bien del ser humano. Por eso dijo el Papa San Juan Pablo II, el camino de la iglesia es el hombre. Dios ha elegido ese camino para la iglesia: sanar, liberar, restaurar, dar vida, expulsar toda fuerza opresora del mal. Ahí es que entra en mucha vigencia Magnificat Humanitas del Papa León, porque este documento recoge toda la doctrina social de la Iglesia, y el principio de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad humana. Todos los demás principios giran en torno a esta dignidad. ¿Y esta dignidad de dónde viene? Esta dignidad viene de que somos estirpe real, de que Dios nos creó, con amor eterno nos ha amado, entre sus manos nos entretejió en el vientre materno y nos consagró como sus hijos por medio del bautismo, por medio de la vida de la gracia. Nos ha llamado a una vida nueva. Y a Dios le duele cuando nosotros, haciendo un uso indebido de nuestra libertad, pactamos con el demonio y resultamos endemoniados. Pero tal vez sin darnos cuenta, porque eso no es así, el demonio con cachos y cola y mal olor firmando con nosotros. Es muy estratégico, es muy hábil, se camufla, es experto en camuflaje, es experto en engaño. A Eva la engañó, es que si comen de ese fruto van a ser como Dios. Y el demonio siempre anda tramando cómo ir conquistando a cada persona. Se aprovecha de los niños, de los jóvenes hoy en día. Y tú que eres adulto y te crees que ya sabes el bien y el mal, puede ser que, como esta gente, los gadarenos estaban impactados por lo que Jesús hizo, y entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron: márchate del país, por favor. A veces estamos tan equivocados que sacamos a Dios del camino. Y no tanto que vayas a arrancarte tu escapulario o a sacar las imágenes de tu casa. Puede que no tanto así, pero como les dije, el demonio es experto en camuflaje.
Entonces los fines de semana, salir con la familia, compartir, bonito. Pero nos vamos a una finca donde no hay misa y nos perdemos el día del Señor. Y el demonio así va sacando a Dios, el ser humano va sacando a Dios del camino, cuando Él lo que viene es a hacer su obra, a expulsar el mal. La obra mesiánica más poderosa es la expulsión, la derrota del mal, del diablo, Satanás. Personas curadas de cáncer, de ceguera, a la suegra de Pedro le pasó la fiebre. Todos estos signos mesiánicos quedarían sin sentido si Jesús no vence al mal. El sentido profundo de toda la obra mesiánica de Jesús es la derrota de la fuerza del mal. Por eso hoy el evangelista San Mateo nos presenta un Jesús que primero presenta su plan de gobierno en el Sermón de la Montaña y después empieza a obrar signos y prodigios por donde va pasando para respaldar el mensaje que ha traído, el mensaje de salvación, para que su palabra tome fuerza. Claro, no es lo mismo decir que existe el cielo, que Dios es todopoderoso, a decir que Dios es todopoderoso y que la gente se empiece a sanar, se empiece a curar. Pero el objetivo no es curar personas de enfermedades físicas. El objetivo es expulsar el dominio del mal en el mundo. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero cuando Dios quiere hacer eso en tu vida, te asustas, te da temor. Conozco a una persona muy de iglesia, muy querida. Va a misa, va a rosarios, pero no quiere ir a un retiro espiritual porque dice, no, allá hay una oración muy fuerte y a mí me da miedo cuando hay oración tan fuerte. ¿Y por qué? Si es muy bueno. Dijo, no, hay gente que empieza a dar gritos, hay quien se desmaya y no quiere ir. Y dice, no, yo a un retiro espiritual no voy porque ahí hay mucho voltaje espiritual. Es que eso sucede cuando Jesús llega a un lugar, cuando hay una presencia real de Dios, como Jesús lleva un voltaje potentísimo, tanto que a la distancia los endemoniados lo ven y ya empiezan a gritar. No fue que Jesús llegó y ya se empezó a expulsarlos ahí cuando los vio. No, a lo lejos presintieron su presencia. Entonces esta persona que les digo tiene miedo de ir a un retiro espiritual porque se ha dado cuenta de eso, de que cuando hay fuerza poderosa del Espíritu Santo actuando, los demonios se manifiestan y a esa persona le da mucho temor de que al lado suyo caiga alguien. Pero ¿saben qué es eso? Eso es síntoma de que en ella también hay algo que liberar y el demonio le hace sentir miedo. Fíjense que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ellos se escondieron y Dios empezó a buscarlos por el jardín donde se encontraban siempre. Mis niños, Adancito, Evita, ¿dónde están mis niños? ¿Dónde están ustedes? Y escondidos, calladitos los niños, perdidos. Pero Dios sabía dónde estaban. Y allá fue y los encontró detrás del matorral. ¿Qué hacen ustedes aquí? No, es que nos dio miedo. ¿Y por qué? No, es que nos sentimos desnudos y nos dio vergüenza. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? Cuando hay un pecado en nosotros, cuando hay una obra del mal en nosotros, el demonio nos hace esconder de Dios, porque el demonio sabe que al encuentro con Dios se va a la oscuridad y él pierde el trabajo. Entonces al demonio le conviene tenernos al margen de Dios, lejos de Dios, para que Dios no pueda hacer su obra, porque como Dios es luz, Dios es espada poderosa, su palabra va a actuar, va a obrar. Entonces la persona va dejando de ir a misa, la persona a un retiro espiritual, no, ni de riesgo.
Y el que más necesita ese retiro espiritual es el que más se va a oponer, porque no va a querer. Pero yo estoy seguro que esa personita que dice, no, yo no voy a retiro espiritual ni donde haya oración tan fuerte, el día que esa persona vence ese temor y vaya a ese retiro espiritual, Dios le va a dar cosas muy grandes, porque va a sacar, por mínimo tiene que ser liberada de ese miedo. No debe temer a las cosas de Dios, a la oración fuerte, al Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, quién sabe qué más hará Dios, pero estoy seguro que estará mejor. Hoy debemos reflexionar. ¿Por qué rechazo cosas de Dios? ¿Por qué quiero que Dios mejor no esté? Mejor no abro el Evangelio del Padre Ronald, porque cada que lo abro parece que mi esposa o mi esposo o mi hijo le hubiera contado al Padre lo que yo hago y todo me cae a mí. No, qué cosa tan tremenda. Mejor no. Para estar más tranquilo, mejor no leo el Evangelio, mejor no voy a misa. Y esto es un discurso interior, un diálogo interior. Eso no es que usted lo salga a gritar, a veces ni conscientemente lo dice, pero en su interior está rechazando porque no quiere. Ante la presencia de Dios no quieres estar. Cuando ya uno disfruta y busca la presencia de Dios, es un síntoma de liberación, de sanación. Deja que Jesús entre a tu vida y expulse todas esas fuerzas enemigas que no están dando gritos demoníacos. Las fuerzas enemigas en ti, la opresión del mal en tu casa, en tu familia, en tu parroquia, no es así una cosa estrepitosa, demoníaca. No, es muy disimulada, como la mujer que va vestida técnicamente muy hermosa a misa, pero lo que va es de una forma seductora. Ahí está el mal camuflado en esa persona, distrayendo la mirada de los hombres, las mujeres criticando, miren esta mujer tan sinvergüenza, cómo viene vestida a la iglesia, el mal haciendo de las suyas, miren, y no llega con cachos y con cola. Por poner un solo ejemplo, pulcritud al ir a la iglesia, hombres y mujeres, vistamos con decencia, pide la Virgen María en Fátima a los pastorcitos. Díganle a la gente que vistan con decencia, y más si es salir a la iglesia. Por solo poner un ejemplo de cómo el enemigo se camufla. Ahora la tarea tuya es distinguir dónde está el enemigo camuflado, porque el pueblo de Israel no se daba cuenta, pero el enemigo estaba totalmente camuflado, y por eso les manda al profeta Amós a que les diga: busquen el bien y no el mal y vivirán. Pórtense bien y tal vez el Señor Dios del universo tenga piedad del resto de José. Eso era en el Antiguo Testamento. Tal vez Dios se apiade y tenga misericordia. Hoy, con toda certeza, a partir del Evangelio, toda la doctrina de la Iglesia, la revelación de Santa Margarita María Alacoque, la revelación de Sor Faustina Kowalska, tenemos la seguridad de que no es que tal vez Dios se compadezca. Si cambias de camino, si te arrepientes de tus pecados, no me acordaré, aunque sean tantos como las arenas del mar, todos los perdonaré. Los blanquearé, aunque fuesen rojos como la grana, los blanquearé como la lana. O sea, una cosa maravillosísima de que Dios tendrá misericordia de nosotros si obramos el bien, que fluya como agua el derecho y la justicia. Pues resulta que el pueblo de Israel estaba en un problema, y era que creían que por ofrecer machos cabríos, toros, matar estos animalitos, ofrecer esos sacrificios, Dios los iba a perdonar. Pero dice el Señor: yo soy el dueño de todos los animales, toda la creación. Si tuviera hambre, yo les diría. Pero no. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Esto es para nosotros, que creemos estar haciendo muy bien porque vamos a misa, escuchamos el Evangelio diario. Pero no se ha casado. Pero no está comulgando. No, yo sí estoy comulgando. Pero criticando al vecino, haciendo fraude en el trabajo. Entonces no sigas comulgando, porque te estás comiendo tu propia condenación. Necesitamos vivir el derecho y la justicia,
¿Y qué es el derecho? El derecho es todas las normas de Dios, los mandamientos de Dios. Y la justicia es la misericordia. La justicia es tener compasión y misericordia de las demás personas. Es poder ver al ser humano como hijo de Dios, compadecerme de él, estar dispuesto a ayudar a toda persona que esté en mi camino. Allí está Dios. Allí está Dios que necesita ser atendido en el niño, en el indigente, en la persona verdaderamente necesitada. Y recuerda que no hay nadie más necesitado que aquel que solo tiene bienes materiales, pero no tiene a Dios en su corazón. Vamos a ayudar al que necesite bienes materiales, vamos a ayudar al que necesita bien espiritual, pero el ser humano tiene una dignidad y esa dignidad hay que sanarla y liberarla. Y Jesús se dio cuenta de eso, por eso le dijo a los demonios, no, ni se les ocurra quedarse fuera de estos hijos míos, fuera. Y los demonios se fueron y se metieron en los cerdos. ¿Por qué los cerdos? Porque era considerado un animal impuro. Bueno, todavía le decimos un puerquito, porque mantienen en el barro, en la suciedad, le gusta el puerquito. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos en esa vida sucia de pecado? Y el Señor nos quiere librar, nos quiere liberar. Los cerditos cayeron al agua, el agua del bautismo, el agua que nos purificó un día. Nos recuerda que hoy no podemos estar viviendo en pecado y diciendo, ay, yo amo a Dios, porque entonces el Señor dice, ¿para qué recitas mis versos, mis preceptos, si te echas a la espalda toda mi enseñanza y no me obedeces nada? El que tenga oídos para oír, que oiga, para que hoy se cumpla esta palabra. Salieron y se metieron en los cerdos. Que toda fuerza del mal salga de ti, de tu familia, y se vaya a su lugar de oscuridad. Que el Señor disponga de toda obra del mal, la envíe a donde debe estar, con los demonios, porque tú le perteneces a Dios, tu vida le pertenece a Dios. Y no tengas miedo, como el niño le da miedo la vacunita, le da miedo que le van a chuzar el bracito, pero totalmente necesario. Este pueblo tenía miedo, vieron a Jesús que estaba expulsando demonios, sintieron miedo, pero ese miedo se va cuando nos abrimos a la acción de Dios. Dios empieza a actuar y ese miedo que tienes a confesarte, a buscar el sacramento, se va y te vas a sentir libre, porque para ser libres nos ha libertado Cristo, dice el apóstol Pablo. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.